Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos sintonizan en tu programa Vida Sana. Estamos muy contentos de saludarte y de volver al Nuevo Testamento. Ya estuvimos explicando uno de los libros del Antiguo Testamento, el libro de Jonás. Ya terminamos y ahora nos vamos al Nuevo Testamento, a una historia preciosa, y vamos a estar también comentando acerca del poder que hay en el nombre de Jesús. Y sabes, esto es una clave de la vida cristiana. Así es que toma nota, comparte el programa y lo puedes ver varias veces si así lo juzgas necesario. Entonces vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Está después de los Evangelios, de los 4 Evangelios. Y en el libro de los Hechos, capítulo 3, vamos a encontrar esta historia maravillosa. Vamos a irnos poco a poco. Vamos a leer los versos del 1 al 3. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Aquí me detengo un poco y me gustaría mucho leerla también en la otra versión, en la Biblia Peshitta, para que tú te des una idea mucho más clara. Dice así: sucedió que mientras Simón Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración, que son las 3 de la tarde, he aquí que un varón cojo desde el vientre de su madre era cargado por unos hombres que tenían la costumbre de traerlo y ponerlo a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Viendo a Simón y a Juan que entraban al templo, les pedía que le dieran una limosna. Bueno, pues aquí tenemos el pasaje y nos está hablando después de un evento precioso que marcó la historia de la humanidad, que es el recibimiento del Espíritu Santo en Hechos 2. Tú lo puedes leer, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Y ya investidos del poder del Espíritu Santo, Pedro y Juan van al templo de Jerusalén, dice aquí, a la hora novena, y en la otra versión leímos que es a las 3 de la tarde. Aquí estuve yo checando y estudiando y llama mucho la atención que Pedro y Juan no están yendo al templo a la hora del sacrificio, están yendo a la hora de la oración. ¿Sabes por qué? Porque el perfecto sacrificio ya se había llevado a cabo, que fue la crucifixión de Jesús y su muerte y su resurrección para salvarnos, para tener la puerta de la salvación abierta para toda persona que en él cree. Entonces, Pedro y Juan ya no están yendo al templo a la hora del sacrificio. El sacrificio que se hace en el templo ya no es el que es suficiente y el que salva. Están yendo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Ellos van a orar, van al templo a orar. Y entonces sucede algo. Dice que frecuentemente, probablemente todos los días, era traído a el templo un hombre cojo. Dice aquí en las 2 versiones que leímos. Y era un lisiado, según otras versiones que yo consulté. Era un hombre que no podía usar sus pies ni sus piernas, ni podía caminar. Y dice aquí que era desde nacimiento. Así había nacido con este problema, con esta invalidez. Y entonces, como él pues no estaba capacitado para caminar ni nada, pues lo ponían ahí en la puerta del templo, en una de las puertas, en este caso la que se llama La Hermosa, dice con la finalidad de que pidiera limosna a los que entraban y salían del templo, como hoy en día sucede con muchas personas cuando nosotros vamos a los templos grandes. Ahí tú puedes ver a veces
personas que están pidiendo caridad o limosna. Entonces, bueno, dice que lo pusieron ahí, unas personas que lo llevaron cargado, y entonces dice que él, no nos da su nombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Así lo hacía con todo mundo. Dice, les rogaba que le diesen limosna. Algo hasta ahí muy normal, muy natural, algo que sucedía prácticamente a diario. Era la manera en que este hombre sacaba un poco de dinero para sostenerse, para cubrir sus necesidades más apremiantes. Entonces vamos al verso 4 para ver qué pasó. Dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y acá en la otra versión dice, entonces viéndolo Simón y Juan le dijeron, míranos. En esta versión dice que los dos le dijeron, y acá dice que Pedro. Es irrelevante totalmente, le dijeron, míranos. Fija tus ojos en nosotros porque hay algo muy bueno que te queremos comunicar. Y entonces él, dice el verso 5, les estuvo atento esperando recibir de ellos limosna. Era lo que él pedía, era lo que él estaba buscando, y entonces hizo lo que ellos le estaban pidiendo. Estableció contacto visual con ellos, los miró fijamente, esperando que le iban a dar una limosna. Entonces dice, Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el verso 6, acá mismo dice, Simón le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí hay mucho, en este solo verso, hay mucho que conocer, hay mucho que meditar y hay mucho que aprender. Dice que Pedro le dice, pues sabes, no traigo oro, no tengo plata, no traigo dinero conmigo para darte una moneda, para darte algo, pero te voy a dar algo mucho mejor. Lo que yo tengo te lo voy a dar de gracia, porque a mí me fue dado de gracia. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En otras palabras, recibe tu sanidad. ¿Sabes? Pedro le está dando a este hombre una palabra impresionante. Le está diciendo, desde ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, vas a poder caminar. Levántate y camina, levántate y anda. Le está dando la orden. Esto es una maravilla. Y sabes, son palabras muy osadas, son palabras muy comprometidas. Y dice, verso 7, que tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hasta aquí me detengo. Pedro hizo algo más, tomó al cojo de su mano derecha y lo levantó y le dijo, levántate, lo levantó y dice que en el momento se afirmaron sus pies y tobillos, que era donde estaba el problema que él había tenido desde que nació. Así es que ahí estaba, él tenía atrofiados sus pies, sus tobillos, no tenía fuerza, no podía sostenerse, y entonces Pedro hace un gesto de fe, lo levanta, porque el hombre estaba sentado, estaba echado, lo levanta y le dice, levántate y anda, y dice que al momento sucedió el milagro. Se le afirmaron los pies y los tobillos. Verso 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Sabes? Cuando él sintió que sus pies estaban firmes y que estaba funcionando lo que Pedro le estaba diciendo, dice que ya no nada más se quedó firme o empezó a dar algunos pasos, sino que empezó a saltar.
Saltó, yo me imagino que de gozo, saltó de alegría, de sentir por primera vez que algo que no le había funcionado en su cuerpo desde que él nació, ahora estaba funcionando como había sido el plan de Dios, de que todo nuestro cuerpo funcionara perfectamente desde un principio. Y sabes, dice que saltaba de gusto, se dio cuenta que podía saltar y entró al templo saltando, y dice aquí, alabando a Dios. Este es un milagro portentoso. Este es de los primeros milagros. Es el primer milagro que los apóstoles hacen en el nombre de Jesús después de recibir el Espíritu Santo. Tú te puedes ir un poco más atrás al capítulo 2 de Hechos y ahí vas a encontrar que fueron investidos de poder, que el Espíritu Santo vino sobre ellos, y Pedro y Juan están yendo al templo a orar, se topan con esta persona y Pedro inmediatamente decreta el milagro para él. Pero aquí hay una clave muy importante: en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. ¿Sabes? Hay poder en el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Los cristianos lo usamos, pero tenemos que usarlo con fe. Tenemos que estar convencidos que el nombre que representa a esa persona, que es nuestro Señor Jesucristo, tiene poder para sanar, para liberar, para estar realizando milagros maravillosos en su nombre. Dice entonces, él saltaba y casi danzaba, alababa a Dios. Y número 9, verso 9, dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todos los que habían acudido al templo aquel día y que allí estaban, pues fueron testigos de este milagro y veían que aquel hombre había entrado por la puerta la hermosa, pero no solamente caminando, sino saltando, alabando, brincando de gusto. Y le reconocían, verso 10, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Sabes? Me gusta mucho. Los milagros son impactantes y toda esta gente que estaba ahí en el templo, no nos dice cuántos eran, pero acudía muchísima gente al templo de Jerusalén todos los días. Dice que lo reconocían, que era el mendigo que se sentaba todos los días a la puerta del templo la hermosa a pedir limosna. Lo veían ahí a diario, lo veían siempre que iban al templo y que entraban por esa puerta. Y dice que se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Los milagros siempre van a causar asombro y siempre van a causar reacciones muy fuertes en las personas que los reciben, pero también en las personas que presencian el milagro o los milagros. Y fíjate, me gusta mucho el verso 11. Dice que teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Aquí me detengo un poco. Después de haber saltado de alegría, caminado, danzado, me imagino yo, aquel hombre estaba feliz con su milagro, pero hizo algo. Tomó a Pedro y a Juan y dice que no los soltaba. Ahí los tenía asidos de las manos a Pedro y a Juan, porque yo creo que estaba tan contento, tan agradecido, tan feliz, y quiso sentirlos a ellos, porque aparte tenía un agradecimiento en su corazón, porque a través de ellos había venido este don, esta sanidad, este regalo maravilloso que él había recibido sin esperarlo, porque lo que esperaba era una moneda, pero lo que recibió fue impactantemente mejor. Y sabes, dice que los tenía asidos y yo creo que se le juntó mucha gente alrededor.
Dice que el pueblo estaba atónito y estaban llenos de asombro al ver aquel milagro. Y bueno, no nos debe de extrañar. Pedro y Juan habían recibido capacitación para hacer los milagros. Ve conmigo a Lucas 10, vamos a ver del 1 al 9 rápidamente y vamos a ver cómo ellos recibieron capacitación. Nos dice así, vamos a leer desde el 2, dice que Jesús habla con sus discípulos y les dice: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y aquí viene lo interesante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Sabes? Aquí esta es una capacitación que Jesús les está dando a los discípulos. Está Pedro, está Juan entre ellos. Y ellos, Pedro y Juan, están poniendo en práctica en este pasaje de Hechos lo que recibieron de Jesús. Y bueno, tenían ahora también la llenura y el poder del Espíritu Santo con ellos y están sanando a este hombre. Aquí me voy a detener. Estamos examinando un milagro extraordinario, maravilloso, y vamos a continuar con esta historia el próximo programa. Dios te bendiga. Buenísimo el tema. Gracias, Marco. Empieza Betty a enseñar y mi mente empieza a moverse aceleradamente en lo que está dando. Y el milagro es corregir el daño presente para que se vuelva a establecer lo normal o lo correcto. Sí. Y en ese aspecto necesitamos un mundo lleno de milagros. Amén. Porque este es un mundo caído. Es un mundo separado de Dios y fue entregado a una emoción y tragedias negativas. Y el Espíritu Santo, con la oración, buscan corregir. Y ese es el milagro, el corregir, el volver a restaurar, a sanar. Y en el área emocional, nosotros, cuando nos separamos de Dios, nuestra mente fue cambiada. De la mente espiritual y de vivir en el Edén o paraíso, o en Génesis capítulo 1, no había preocupación, ni había ansiedad, ni había afán. Todo estaba completo, si teníamos hambre, todo árbol, toda hoja, todo fruto, toda flor, era para comer, para toda la creación, para todos los animales. Y no había muerte, no había enfermedad, no había nada de peligro, había una relación con Dios impresionante. Pero cuando el hombre se separó de Dios en Edén, todo fue cambiado. Y lo que se cambió fue el cuerpo físico, y ahora el cuerpo físico es vulnerable y vivimos en una tierra que está bajo maldición. Maldita será la tierra por amor a ti, Adán. Tengo que sujetar todo esto a maldición para que tu ego sea quebrantado y en tu necesidad me regreses conmigo, me vuelvas a buscar como Dios. Y entonces nosotros tenemos ahora una creación sujeta. En Romanos dice sujeta a vanidad, pero en Génesis 3 dice sujeta a maldición. Y entonces cuando Adán y Eva salen del Edén, salen del paraíso, van a entrar a esta tierra, y esta es una tierra que va a producir gran preocupación
en el nuevo cuerpo y en la nueva vida que tienen Adán y Eva. Y se llama sobrevivencia. Ahora la tierra está produciendo espinos, cardos. Ahora hay animales salvajes, animales ponzoñosos, hay riesgo. Usted, por ejemplo, ahorita, donde viva, corre un peligro por la naturaleza que le rodea. La naturaleza ha producido leones, ha producido pumas, ha producido osos, ha producido arañas, alacranes, simpieces, cara de niños, araña violinista. Ha producido una cantidad de situaciones adversas que nos hacen correr peligro. Y ese peligro definitivamente despierta una gran preocupación en nosotros. Entonces, la preocupación, la raíz de la preocupación, la produce el mismo mundo en el que vivimos, porque es un mundo donde el significado que le vemos es que corro el riesgo de peligro y corro el riesgo de morir. Y entonces vamos a hablar de la preocupación de los niños. Un niño nace y el preocupado son los papás. Que no se vaya a asfixiar, que no se vaya a ahogar, que no se vaya a enfermar, que no le falte cuidados, y empezamos a sufrir un estrés y una tensión muy fuerte. Y cuando el niño va creciendo, nosotros como padre lo vamos entrenando en la vida y lo vamos preocupando de que no tenga accidentes, de que no se caiga, de que puede pasarle una tragedia, y enseñamos a nuestros hijos a vivir en la preocupación. Luego los hijos crecen y entran a la escuela, y ahora nosotros les vamos a causar una preocupación muy fuerte porque tienen que estudiar y tienen que pasar los exámenes. Entonces ahora viene la presión de cada examen, la presión de pasar año, la presión de podrás sacar buenas calificaciones o reprobar. Y si reprueban, ¿qué van a decir los papás? ¿Qué van a decir los hijos? Entonces vamos creciendo, y vamos creciendo en un mundo donde lo que más abunda es la preocupación y el disgusto. Y la otra situación: ¿podré yo, con mis limitaciones mentales, físicas, con mis limitaciones de capacidad de aprendizaje y dificultad y atención dispersa, dar el kilo y pasar año? ¿Responder correctamente el examen? Y empezamos a entrar en un mundo de angustias, en un mundo donde todo cuesta, en todo hay conflicto. Empezamos a sufrir literalmente cada examen, cada pasar año. Llegamos a jóvenes y la preocupación de los jóvenes es: ¿qué carrera voy a estudiar? ¿De dónde va a depender mi trabajo? Y luego, cuando estás, los jóvenes, salir en el deporte, preocuparte por la vida social que tienes, vencer todas tus limitaciones, conflictos en el hogar, conflictos en la escuela, y luego conflictos en tu vida, enamorarte, casarte, con quién, cómo, y toda la vida se transforma en una vida de preocupación. ¿Y cómo puedo resolver el problema de la preocupación? La preocupación se transforma en un reto. Estamos esclavos de la preocupación y tenemos o empezamos a desarrollar una situación de sobrevivencia en lucha continua con todo el medio ambiente que nos rodea. Todo nos es contrario, todo es conflicto, en todo hay un grado de dificultad y de frustración muy grande. ¿Qué significa esto? Significa que estamos en un mundo
donde nada va a ser fácil. Si eres pobre, vas a vivir preocupado por generar una riqueza. Y si necesitas y te endeudas para generar algo, vas a vivir preocupado por el dinero que debes. Entonces, de las grandes preocupaciones de las personas cuando se casan, cuando forman un hogar, una de las preocupaciones más grandes es el dinero. Y yo te lo digo porque yo he vivido preocupado por mi ingreso económico. Y dentro del ingreso económico, no solamente es el ingreso económico lo que me ha preocupado, sino las deudas generadas. Las veces en que yo más sufría era cuando había hipotecado la casa, había hipotecado todo lo que tenía para generar un negocio y el negocio no estaba dando los resultados económicos esperados y estaba el riesgo y el peligro de perder la casa, de perder todas mis posesiones, de quedar completamente en bancarrota. Y son situaciones que solamente los que las hemos vivido lo entendemos. Sueños desesperantes, llenos de angustia. Cómo enfrentar a la esposa, a los hijos y decirles que todo el patrimonio y todos los sueños están en un riesgo tremendo de pérdida. Endeudarte y cómo pagar las deudas. Y te enfermas de unas agruras, de una indigestión, porque no puedes digerir el endeudamiento que traes. La vida se transforma en una lucha de sobrevivencia y cómo transformar ese presente y futuro de tragedia, negativo y de preocupación y salir adelante. Y mi amigo, mi amiga, lo único que tienes que hacer es luchar y orar. Orar para que ese destino no se cumpla y luchar, generar ideas creativas, arreglar el problema de raíz y salir adelante. Y hay personas que toda la vida, en cada lucha que tienen, no consiguen la victoria, sino son derrotados y su vida se transforma en una vida de sufrimiento, en una vida en la cual hay un disgusto continuo porque las cosas no son fáciles. La preocupación es un estar luchando contra un mundo donde el significado del mundo es que tú siempre vas a estar esclavo y prisionero de deudas y de situaciones adversas y toda la vida tienes que estar luchando. Es un mundo de lucha. Jesús en el Evangelio Juan dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo y ahora con su fe en mí ustedes también pueden vencer y cambiar el mundo en el que nacieron. Y sabemos que este mundo, desde la caída, desde que el hombre salió del Edén, desde que el hombre perdió el paraíso, es un mundo de preocupación y de sobrevivencia y de lucha. Y es un mundo que va a tener dos significados. Y eso te lo quiero dar en el próximo programa. Pero en este programa yo te quiero decir, Jesús empieza a darnos las respuestas para salir avantes en un mundo de afán, en un mundo de dificultades y de lucha, en un mundo de preocupaciones y disgustos, en un mundo de ansiedad. Y la clave va a empezar a llegar a nosotros a través de varios personajes. Y el primero que te menciono es Josué en la preocupación por la conquista de la tierra prometida. Y Dios le está diciendo a Josué: no temas,
no desmayes, ten fe, confía en mis promesas, porque yo te voy a entregar la tierra prometida. Y Dios nos quiere entregar el mundo de aflicción, el mundo de lucha, el mundo de conquistas, en un mundo de victorias. Y eso lo vamos a estar aprendiendo. Padre, que el Espíritu Santo nos regrese al verdadero significado de lo que es la fe y el confiar, porque ahí va a radicar el triunfo sobre la preocupación. Que Dios te bendiga y que estas enseñanzas te lleven a un vivir confiado en las promesas de Dios. Mi amor contigo, gracias.